Hola estimados alumnos de argumentación, espero que estén bien, espero que estén estudiando y realizando sus actividades bien. Bueno, este video la verdad es que va a ser muy cortito, ¿ya? Va a corresponder a la sesión número 5, en donde vamos a hacer una retroalimentación de los contenidos que hemos visto hasta este entonces y con el objetivo de la próxima sesión poder hacer una actividad de carácter sumativo, ¿bien? Para que valga un pequeño porcentaje. Vamos a cerrar un poquito, bien. Para poder contextualizar un poquito, uno que se llama argumentación, la estructura del pensamiento. El objetivo de aprendizaje que perseguimos durante esta sesión número 5 va a ser hacer una retroalimentación de los contenidos y tópicos vistos, llevando los aprendizajes prioritarios, de que donde lo hemos visto un poquito, vamos a tener que dejar aprendizajes prioritarios. A saber, vamos a hablar un poquito sobre el lenguaje, la lógica y la gramática española. Para poder comenzar, los contenidos que vamos a abordar durante esta pequeña retroalimentación va a ser generalidades que vimos sobre filosofía del lenguaje y la argumentación lógica, que fueron temas que vimos en la primera sesión, y sobre gramática española, morfología y sintaxis, que lo vimos específicamente en la sesión número 2 y 3. Bien, para poder comenzar, dejamos como establecido en un principio que nuestro ramo de argumentación está enfocado a querer mejorar sus propias capacidades argumentativas, ¿cierto? Al momento de leer, al momento de escribir, al momento de hablar, ¿cierto? Al momento de tener que rendir alguna prueba como la PSU, que en su mayoría es solo comprensión lectora. Bien, ramos como argumentación les van a servir mucho. Para poder comenzar, la primera parte que vimos se trataba sobre la filosofía del lenguaje y argumentación lógica. Cuando hablamos de filosofía del lenguaje, ya les recuerdo, dijimos que el lenguaje construye realidades. El límite de tu lenguaje son los límites de tu mundo. Si uno conoce más palabras del vocabulario, va a empezar a ocuparlas más y nuestro mundo se va a expandir. Si yo les presento a ustedes un sentimiento nuevo, les garantizo que ustedes van a comenzar a sentirlo. Si yo les muestro un objeto nuevo, ustedes van a empezar a darse cuenta que este objeto existe y van a empezar a hacerlo, actualizarlo en su realidad. Bien. Desde ese punto de vista, el lenguaje construye realidades. Al hablar del lenguaje, nosotros tenemos que saber siempre que estamos hablando de nuestro propio lenguaje español. Bien, es súper importante saber que nuestro idioma, el español, es uno de los más difíciles del mundo. ¿Y por qué es uno de los más difíciles del mundo? La respondo. Es debido a que nuestro idioma español presenta una gran complejidad lingüística. Tiene una amplia gama de posibilidades lingüísticas. Tenemos muchos verbos, tenemos muchas formas de sentir, muchas formas de hablar, muchas formas de comunicarnos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, una palabra que significa algo y que si uno le agrega un poquito más puede significar otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Tenemos una amplia gama de literatura para poder ocupar, ¿ya? El idioma español es uno de los más ricos en el mundo, ya tiene una riqueza semántica espectacular. Tal y como lo mencioné anteriormente, grandes escritores y literatos del mundo deseaban aprender el idioma español para poder leer, como por ejemplo El Quijote de Cervantes, que está escrito en castellano. Y este tipo de cosas da cuenta de que nuestro idioma realmente presenta una complejidad sintáctica muy amplia, ¿ya? Nosotros estamos muy acostumbrados a él, ya que lo utilizamos sin pensarlo, ¿ya? Pero tenemos que saber que nuestro lenguaje es envidiable. Nuestro lenguaje puede separar mejor algunas palabras que en otro idioma. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la separación entre decir un te quiero de un te amo, nosotros decimos eso en inglés, solo seguiría I love you. Nosotros, por ejemplo, separamos lo que significa un pololo de estar andando, de estar de noviazgos, ¿cierto? Pero en otros idiomas, para todos esos estados solo existe una palabra. ¿Bien? Entonces, esto da cuenta de que cuando se trata de emocionalidad, de sentimientos, ya por ejemplo, de poder dejar salir afuera lo que nosotros sentimos, nuestro idioma, el español, tiene una amplia gama de posibilidades para poder ser ocupado. Además de ver eso, en nuestra sesión número 1, ustedes hicieron un pequeño ejercicio en donde ustedes dieron una respuesta simple a un interrogante que puede tener más de alguna respuesta, como si es bueno o malo robar o mentir en determinadas circunstancias. Mediante este ejercicio ustedes pudieron darse cuenta que la argumentación lógica, ¿cierto?, que tenga coherencia y cohesión, es bastante difícil de hacerlo, ¿cierto? Nosotros solemos hablar y responder nuestras preguntas fácilmente, ¿cierto?, sin pensarlas mucho,
Pero si nosotros decidimos analizar argumentativa y lógicamente cada uno de nuestros enunciados, nos vamos a dar cuenta que no siempre hablamos muy bien. Bien, por eso es que quería hacer primero ese pequeño que ustedes, para que ustedes dieran cuenta de cómo es que funciona nuestro lenguaje, para que comiencen a entender la riqueza semántica de nuestro lenguaje. Bien, para continuar vamos a hablar generalidades que hemos visto, ya una retroalimentación sobre gramática española, vimos un poco sobre morfología y sintaxis. Jóvenes, en la sesión número 2 nosotros hablamos sobre la importancia y la riqueza de nuestro lenguaje en cuanto a los verbos, ¿cierto? Comenzamos identificando que nuestro idioma español proviene del latín, ¿ya? El 80%, no, el 90% de nuestras palabras provienen del latín. El latín es una lengua muy antigua, ¿bien? Dentro de la cual después provienen todas las lenguas del indoeuropeo. Al provenir del latín, ya nosotros podemos dar cuenta de que nosotros tenemos una infinidad de tiempos verbales, tenemos muchos tiempos verbales, alrededor de 25 o 30 si no me equivoco. Por ejemplo, existe un tiempo verbal muy interesante que es el pretérito perfecto del subjuntivo. Es el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo, que significa hubiere o hubiese sido, ¿cierto? Por ejemplo, ocupado en oraciones, me hubiese gustado ganar la lotería. Bien. Para nosotros es normal ocupar ese tipo de herramienta lingüística. Sin embargo, en idiomas como en el alemán no existe ese tiempo, ¿cierto? Las personas pensarían, ¿y por qué voy a desear ganarme algo que está en el pasado, que ya no me gané? Es decir, me hubiese gustado decir esto, y solamente un tiempo, un recurso literario para poder añorar algo que realmente ya no puede ser posible. Por ejemplo, ¿ya? Entonces sí podemos dar cuenta de la profundidad sintáctica que puede tener nuestro idioma en español en ocasiones. En esta sesión número 2, ustedes realizaron una pequeña actividad en donde tenían que tratar de identificar morfológicamente algunas palabras. Volvimos a retomar cierta noción que ustedes habían visto en épocas pasadas en el ramo del lenguaje, ¿cierto? Al ver nuevamente qué es un adjetivo, qué es un sustantivo, qué es una conjunción, un adverbio, una preposición, un artículo, ¿cierto? Todas estas nociones lingüísticas son muy importantes para que ustedes después puedan comprender la riqueza semántica, la estructura que tiene nuestro propio lenguaje, que, como reitero una vez más, ustedes utilizan siempre, pero no lo analizan realmente. Finalmente, la sesión número 3, que es la que hasta donde vamos a retroalimentar en esta sesión 5, pudimos dar cuenta, bien, de la estructura básica del lenguaje en el español. Nosotros, cuando hablamos normalmente el español, sin darnos cuenta, ordenamos nuestras oraciones en sujeto, verbo y predicado. Por ejemplo, el profesor, sujeto, está, verbo, realizando clases en línea. Todo eso es el predicado. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos ordenadamente, ¿cierto? Cuando nosotros decimos una oración que tiene el sujeto, el verbo y el predicado desordenados, normalmente no se entiende muy bien. No es lo mismo decir los cóndores y los gorriones se enfrentan en un partido de fútbol, que está ordenado, sujeto, verbo, predicado, que decir se enfrentan en un partido de fútbol los cóndores y los gorriones, ¿cierto? Ahí el verbo está al final, entonces fácilmente uno confundirse y pensar que eso es el predicado, ¿cierto? Pero bueno, ese tipo de singularidades lo vimos mediante esa pequeña actividad que había. Ahora bien, retomando un poco las nociones generales que vimos en la actividad 1, 2 y 3, les invito a hacer una pequeña actividad de carácter formativo. No es necesario que la envíen, es más bien para ustedes, para que se preparen para una pequeña actividad de carácter sumativo, porcentaje que vamos a tener la próxima semana. Ojo, a diferencia de las actividades pasadas que habíamos estado haciendo, en donde ustedes tenían que aplicar ciertos contenidos como un análisis lógico, ver las palabras, separar sujeto, verbo, predicado, esta vez las actividades van a ser de carácter muy diferente. Como sale adjunto en su guía, las preguntas son como, por ejemplo, ¿para qué podría servirme argumentar con coherencia? Bien, me gustaría que ustedes se explayaran con la ayuda de este mismo video. ¿Cuál es la importancia que tienen los verbos en el español? ¿O qué tipos de palabras existen que pueden entenderse la diferencia solo en español? Bien, este tipo de actividades está hecha con el objetivo de que ustedes pueden notar y ver la riqueza de su propio idioma español y ver para dónde está yendo nuestro curso de argumentación. Bien, jóvenes, espero que estén muy bien, espero que realicen su actividad. Cualquier duda o consulta pueden hacerla al correo institucional y eso, espero que se encuentren estudiando. Saludos.